presentar. Vamos a buscar, por favor, Hebreos capítulo 12. Estamos estudiando la carta a los Hebreos capítulo por capítulo, versículo por versículo. Estamos quedándonos o estamos tomando cierto tiempo para quedarnos en algunos temas que he considerado son de vital importancia para que nosotros los conozcamos, ya que una buena parte de los hermanos que se congregan aquí, ya sea que vengan del catolicismo, ya sea que vengan de otras congregaciones cristianas, hay algunos temas que no se conocen bien desde una perspectiva correcta, bíblica, así que deseamos continuar estableciendo este conocimiento doctrinal sólido que será para bendición de nuestra alma. Vamos a ir a Hebreos 12, versículo 14. Estamos estudiando este versículo. Dice nuestro autor, inspirado por el Espíritu Santo: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Estamos concentrándonos en la última parte que dice: seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Lo que estamos haciendo es mirar a la luz de las Escrituras qué significa esto de seguir la santidad y qué es esto de la santidad. Y creo que ya hemos ahondado bastante en el tema, pero me gustaría profundizar un poco más para que este tema quede claro en nuestras mentes y en nuestras conciencias. Hoy de lo que vamos a estar hablando, esto ya son aplicaciones prácticas de lo que hemos visto respecto a la verdadera santidad. Hoy lo que vamos a hacer son algunas aplicaciones prácticas y vamos a estar estudiando el tema: la verdadera santidad odia toda clase de pecados. Esta santidad, el autor dice que si no la tenemos, no veremos al Señor. Bueno, esta santidad se caracteriza porque odia toda clase de pecados y vamos a estar viendo esas clases de pecado. Vamos a empezar con la primera. Aquella persona que busca la santidad sin la cual nadie verá al Señor, es decir, aquella persona que tiene un corazón santo, se levanta en odio contra todos los pecados y de manera especial contra los pecados secretos. Y digo secretos y de manera especial contra los secretos porque es muy fácil odiar aquellos pecados visibles, los que nos hacen quedar mal ante el resto. Pero resulta que usted y yo tenemos mucho pecado en nosotros que no son visibles prácticamente a nadie más. A lo mejor el esposo o la esposa pueden conocer algunos, pero están unos tan íntimos que nadie más los conoce, sino solamente Dios y solamente yo. Así que esos pecados secretos o esos pecados íntimos en aquel que tiene esta verdadera santidad son odiados y son aborrecidos de la misma forma como se aborrecen los pecados visibles. Un ejemplo de un hombre con esta verdadera santidad en la Biblia es José. José, un modelo de hombre que tiene la verdadera santidad. José, cuando fue tentado para tener relaciones íntimas con la esposa de Potifar, en lo más recóndito de las recámaras de esta mujer, en lo oculto, donde nadie más los estaba viendo, el corazón del santo dijo: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Es posible que la tentación, que el diablo le haya dicho: pero José, no te preocupes, que nadie más los está viendo. Esto va a quedar aquí en lo más recóndito de las recámaras de la esposa de Potifar. Pero José dijo: no me importa, es que no me importa que ninguna otra persona me está viendo, porque el corazón del santo se preocupa principalmente por
lo que Dios está viendo. Y Dios estaba viendo lo que estaba sucediendo allí. Los que tienen la verdadera santidad o los que están persiguiendo esta santidad no toleran en sus vidas el pecado oculto. El pecado oculto o secreto lo consideran una gran maldad contra Dios. Job es otro ejemplo de lo que es verdadera santidad. Allá en el capítulo 31, versículo 26, dijo esto. Job 31, 26. Si he mirado al sol cuando resplandecía, esto es algo que hacía él, no su propia vista. O la luna cuando iba hermosa, y mi corazón me engañó en secreto. Si mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Los pecados ocultos, secretos, que están allá en lo más profundo del corazón, en lo más profundo de la mente, son vistos por el santo como una gran maldad juzgada y una negación del soberano Dios. El apóstol Pablo, luego de su conversión, la Biblia no nos dice que cayó en pecados que pudiéramos denominar escandalosos. No obstante, el apóstol Pablo exclamó con angustia en un texto que conocemos bien en Romanos 7, 23 y 24, él dijo: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego él dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo experimentaba gran desesperación, no por los pecados escandalosos que también deben conducirnos a desesperación, porque Pablo no cometió estos pecados escandalosos. Él experimentaba gran desesperación por los pecados que estaban en lo profundo de su corazón, los más íntimos que estaban en su mente. Hermanos, hermanas, una persona santa sabe que son pecados terribles, tanto los visibles y escandalosos como aquellos que se cometen en secreto, incluso aquellos que se cometen en la mente, que se cometen en el corazón. El santo ora con sinceridad ante Dios, como hizo el salmista allá en el Salmo 19:12, diciendo: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. La verdadera santidad nos lleva a arrepentirnos de aquellos pecados secretos, así como de los visibles. Dios conoce nuestros pecados ocultos. ¿Para qué nos engañamos? Es muy fácil engañar a nuestro corazón, porque es fácil engañar al resto de la gente. Es fácil engañar al resto de hermanos. Es muy sencillo vivir en la intimidad y en la casa como un demonio y en la casa parecer como un ángel. Incluso los pastores pueden ser impresionados por esa imagen de piedad y santidad que algunas personas reflejan en la iglesia, mientras que en su vida diaria y mientras que en su vida íntima son unos completos diablos. Y eso nos lleva a autoengañarnos. Nadie sabe lo oculto que hay en mi corazón. Los pastores están fascinados conmigo. Los hermanos me miran como una de las personas más piadosas de la congregación. Y el pecado te engaña y te dice: nadie más lo sabe. Pero el verdadero creyente sabe que para Dios no hay nada oculto, que mis pecados más secretos están abiertos y expuestos a los ojos de Dios. Miren, cuando David cayó en pecado de adulterio con Betsabé, ¿quién más lo supo? Nadie más, solo él y la pobre Betsabé, que fue la víctima.
Pero Dios le dijo en el segundo libro de Samuel 12:12, porque tú lo hiciste en secreto ante el resto, pero no en secreto ante Dios. El verdadero santo sabe que sus pecados secretos se interponen entre Dios y él, por muy secretos y ocultos que los pecados sean. Escuche lo que dice el Salmo 98. Salmo 98 dice, Moisés, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Tus pecados más secretos, mis pecados más íntimos, aunque nadie más los conozca, se interponen entre Dios y mi persona. El santo sabe que los pecados, por muy secretos que sean, se van a hacer públicos. Un día se van a hacer públicos si no procede rápidamente al arrepentimiento, a la confesión y a la mortificación del pecado. Eso fue lo que pasó con David. David adulteró con Betsabé, no confesó el pecado, no se arrepintió por su pecado, continuó con su vida de una forma tranquila. Continuó siendo aparentemente un buen cristiano. ¡Qué rico! Una canita al aire y nadie se dio cuenta. Y puedo seguir disfrutando de mi vida cristiana. Pero las cosas no son así. Nuestros pecados más secretos, si no nos arrepentimos, un día van a salir a la luz. Y Dios hizo que el pecado de David saliera a la luz, precisamente porque no hubo arrepentimiento. ¿Recuerdan a Judá? Judá cometió pecado de adulterio acostándose con Tamar, y lo hizo disfrazado y lo hizo en secreto, y aparentemente todo había quedado allí, pero Dios se encargó de que eso saliera a la luz. Hermanos, el santo sabe que sabe que los pecados secretos, aunque son muy ocultos, aunque nadie más los está viendo, son pecados perniciosos y pecados dañinos, así como lo son aquellas enfermedades secretas que se van desarrollando en nuestro cuerpo, que usted se siente bien y se jacta mucho de que tiene 50 años y nunca ha ido donde el médico porque no le duele absolutamente nada, pero resulta que una enfermedad secreta ha estado minando su cuerpo y el día que lo descubren ya no hay remedio para esa enfermedad. Lo mismo pasa con los pecados ocultos. Los guardamos tanto y los ocultamos tanto que no nos damos cuenta que son como el cáncer, que empezó en una pequeña célula y que luego empezó a expandirse hasta que esto se convierte en un cáncer terrible. El Salmo 32, versículos 2 al 4, nos dice algo al respecto. Salmo 32, versículo 2 al 4 dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El verdadero santo evita el autoengaño, y evitamos el autoengaño examinando nuestro corazón y prestando atención a nuestros pecados más secretos. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. No confesar y arrepentirse de los pecados íntimos produce esto, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Pero David continuó con su vida cristiana normal, a tal punto que pretendió convertirse en juez sobre un hombre injusto que le había quitado la única ovejita que tenía un pobre hombre. Un hombre rico le había quitado su única ovejita para matarla y prepararle un plato a un visitante. Cuando David se enteró
de esto, ese celo santo se enfureció y dijo, el tal es digno de muerte. Y Dios le dice, bueno, el tal eres tú. Tú eres quien has hecho eso. Así que es muy fácil levantarnos en juicio contra los pecados de los demás, mientras nosotros estamos cultivando y acariciando nuestros pecados secretos. Segundo, el santo se levanta en odio y aborrecimiento contra los pecados que pudiéramos llamar menores. Bueno, realmente en esencia no existen pecados menores, porque no hay un infierno menor para los pecados menores, ¿cierto? No hay una condenación pequeña, no hay una ley pequeña, no hay un juicio de Dios pequeño. No obstante, hay algunos pecados que pudiéramos decir son menores en comparación con aquellos pecados asquerosos, detestables y odiosos que algunos cometen. Y ahora, el santo le presta atención a estos pecados que pudiéramos llamar menores, que pudiéramos comparar con el mosquito. No sé si recuerdan, en una ocasión Cristo les habla a los fariseos allá en Mateo 23, 24 y les dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Usando esta analogía, pudiéramos decir que hay pecados que son como el mosquito y hay pecados que son como el camello, monstruosos, escandalosos, que los aborrecen hasta los impíos. Bueno, el cristiano odia con todo su corazón al pecado que es como el camello y al pecado que es como el mosquito. Los odia a los dos. Salmo 119, verso 163, dice la palabra del Señor, la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. El santo odia con todo su corazón la mentira. Y la mentira, en algunas ocasiones, pareciera ser un pecado como el mosquito. No lo vemos tan grande, no lo vemos tan odioso, no lo vemos tan monstruoso, especialmente cuando la mentira nos libra rápidamente de alguna situación difícil, ¿no? El salmista dice que el santo odia esto, no quiere mentir ni siquiera en lo más mínimo. Cuando estaba preparando esto, pensé en las muchas ocasiones en las cuales nosotros, con el fin de congraciarnos con otras personas o generar un ambiente de alegría y jocosidad, hacemos ciertas bromas. Yo mismo las he hecho, ciertas bromas que implican decir cosas que son mentira. Por cierto, una buena parte de las bromas que hacemos implican eso. Bueno, creo que hay que prestarle atención a eso. No sé si a ustedes les ha pasado, pero me pasa que cuando hago estas bromas, la conciencia queda maltratada, ¿no? La conciencia queda punzante y dice, bueno, hay algo que no estuvo bien. Bueno, hay que prestarle atención incluso a esas cosas, porque la mentira ha estado en nuestros labios, así haya sido con el fin de tener un buen rato de una broma, de un chiste o de algo parecido. No nos vamos a volver amargados, no vamos a ser los santos amargados, pero sí vamos a ser cuidadosos incluso de la mínima palabra que sale de nuestra boca. Vamos a ser cuidadosos de la mínima expresión que sale de nuestros labios. Miren, el corazón del santo se vuelve tan sensible al pecado que el más mínimo asomo de maldad en su corazón hiere su conciencia y no lo deja estar tranquilo. Un ejemplo es David.
Miren, David le hizo un pequeño corte al manto de Saúl. ¿Y cómo nos dice la Biblia que se sintió él? Primer libro de Samuel 24:5. Primer libro de Samuel 24:5. Después de esto, se turbó el corazón de David. Turbó es una palabra muy fuerte. Entró en un shock. Su conciencia lo atormentaba. Su corazón se acongojó. ¿Por qué? Porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Dice el verso 25. Pero este David sí es fanático, ¿no? Es un puritano, es un fanático. Ponerse mal por haber cortado el borde del manto de Saúl. Sí, David y todos los santos experimentan una gran aflicción en su corazón cuando hay un leve asomo del pecado. Y esto fue lo que pasó aquí. Recuerden que David estaba siendo perseguido por el malvado rey Saúl. Y sus amigos le habían dicho: Saúl, David, la providencia de Dios te ha puesto a Saúl en bandeja de plata para que lo mates. Y él fue y cortó el borde, pero el corte de ese borde era un leve asomo de un pecado, el pecado de la venganza. Quería vengarse sobre él. Así que el santo aborrece el más mínimo asomo e intento de pecado en su corazón. El santo es como la paloma cuando ve una pluma del halcón. El halcón es el enemigo más acérrimo de la paloma. Las palomas, dicen los que saben, que solamente con ver una pluma de halcón huyen horrorizadas porque el enemigo está cerca. El corazón del santo, ante el más mínimo asomo de pecado, huye horrorizado y su corazón se angustia porque no quiere pecar contra el Dios santo. No quiere pecar contra la ley justa. Escuchen lo que dice 1 Corintios 8:13. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 8:13. Por lo cual, si la comida, aquí no habla de un pecado escandaloso, no habla ni siquiera de un pecado odioso, de la comida, dice, por lo cual, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Pablo, pero ¿cómo vas a coartar tu libertad cristiana? ¿Cómo vas a preocuparte por algo tan insignificante? Bueno, eso es lo que nuestro pecado residual nos dice cuando hay un asomo de un pecado que pudiéramos considerar menor o un mosquito. Mire, el santo odia estos pecados pequeños porque sabe que un pecado pequeño conducirá a pecados mayores. Mire, solo una mirada y David terminó adulterando. Solo con una mirada. ¿Y cuál fue el resultado? Dolor, aflicción, quebrantamiento y sequedad de huesos. ¿Por qué? Porque violó la santa ley de Dios y todo empezó con algo pequeño. Miren el caso de Jacob. Jacob, cuando en complot con su madre, se hizo pasar por su hermano con el fin de recibir la bendición patriarcal, Jacob dijo 3 mentiras a su padre, que parecían insignificantes. Él le dijo: yo soy Esaú. Le dijo: yo soy tu primogénito. Y le dijo: hice todo como tú me ordenaste. Pero el pecado no se quedó satisfecho con esto. No, el pecado le condujo a cometer un pecado más terrible: tomar en vano el nombre de Dios. Tomar en vano el nombre de Dios es un pecado muy horrible, porque este es
tercer mandamiento de la santa ley de Dios: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Jacob, 3 pecadillos lo condujeron a cometer un pecado terrible contra la santa ley de Dios. Él dijo en Génesis 27:20, entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que hallaste tan pronto el alimento, hijo mío? Y Jacob, mintiendo, le respondió: porque Jehová tu Dios hizo que lo encontrase delante de mí. No temió siquiera usar el nombre de Dios en medio de una mentira. Eso pasa con nuestros pecados, que parecen como mosquitos. La naturaleza del pecado es terrible y de manera insensible y de manera repentina se mete en el alma por medio de estos pecados que consideramos menores. El corazón del santo sabe que los pecados menores han expuesto tanto a pecadores como a impíos a grandes juicios de parte de Dios. Miren, un corazón santo recuerda que un hombre fue apedreado hasta la muerte solamente por cortar leña en el día del Señor. Un corazón santo recuerda cómo Saúl perdió 2 reinos, su propio reino y el reino de Dios, por salvar el mejor ganado de Agag. Un santo recuerda cómo el siervo inútil, por no mejorar su talento, fue arrojado a las tinieblas de afuera. Un santo recuerda cómo Ananías y Zafira, por una simple mentira, murieron instantáneamente. El santo recuerda cómo la esposa de Lot, por una simple mirada de curiosidad, se volvió una estatua de sal. El santo recuerda cómo Adán fue expulsado del paraíso por comer un frutico. El santo recuerda cómo Moisés fue excluido de la tierra santa simplemente por hablar de la forma inadecuada a una roca. El santo recuerda cómo el joven profeta murió atacado por un león simplemente por comerse un bocado de pan y tomarse un poco de agua, en contra de la orden que le había dado Dios, a pesar de que este profeta joven fue incitado a desobedecer a Dios por una supuesta profecía que el profeta más viejo había recibido. Cuidado con las profecías. Cuando tengan tiempo, lean esta interesante historia que está en primer libro de Reyes, capítulo 13. Mire, el corazón del santo recuerda cómo Zacarías quedó mudo simplemente por dudar de las noticias que le estaba dando un ángel. Hermanos, el recuerdo de todas estas cosas debe producir odio contra aquellos pecadillos que decimos que son menores. Recuerden que solo una pequeña gota de veneno puede difuminarse en un vaso de agua y causar la muerte del hombre más fuerte. Un pinchazo en el dedo ha sido el origen de la muerte de algunas personas. Una pequeña mosca muerta hace perder el perfume del perfumista. De la misma manera, los pecados que consideramos pequeños pueden exponer al peligro a muchos de nosotros y pueden acarrear la ira de Dios que se levanta en contra de nosotros. Hermanos, los pecados que parecen más pequeños provocan no al pequeño Dios, provocan al gran Dios y son muy perjudiciales para nuestra alma. Hermanos, un Dios santo espera que los santos
odien y luchen contra los pecados pequeños, que sean rechazados. Miren, la víbora, si la podemos matar cuando aún está en el huevo, es mejor. Eso debemos hacer con nuestros pecados. Dios le mandó al pueblo que matara incluso a los pequeños bebés de Babilonia, estrellándolos contra las piedras. No solo hay que matar a los pecados grandes, hay que matarlos cuando aún son pequeños, porque si no los matamos, ellos pueden matar nuestra alma. Y es un asunto serio. El apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:22 da esta orden a los creyentes: absteneos de toda especie de mal, ya sea de lo muy odiado, ya sea de lo muy grande, o ya sea de lo que nos parece más pequeño. El pecado es una cosa tan odiosa, mis hermanos, que si no somos consistentes diariamente en matarlo, solo una pequeña ocasión nos podrá atraer a él y nos podrá esclavizar en él. Por lo tanto, evitémoslo y huyamos de él. Tercero, un corazón santo sabe que el sentir la más mínima complacencia en uno de estos pecados menores es razón para cuestionar nuestra integridad cristiana. Repito, un santo sabe que la complacencia en el menor de estos pecados es una razón para cuestionar nuestra integridad y nuestra sinceridad espiritual. Una persona sabe que cuando se complace en alguno de estos pecados menores, tiene muchos motivos para sospechar de sí mismo y para sospechar de su propia fe. Porque el que está dispuesto a violar la ley de Dios por un bocadillo de pan, también está listo para vender su alma si le dan un precio más alto. Proverbios 28:21. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Y si nosotros pecamos por algo que parece insignificante, ¿qué no haremos por algo mayor? El que pervierte la justicia por unas pocas piezas de plata, ¿qué no hará si le ofrecen un cofre lleno de oro? Si un alma está dispuesta a vender a su Señor una vez por 30 monedas de plata, estará dispuesto a venderlo todas las veces que sea necesario si le dan el precio correcto. Miren, Amós capítulo 2 versículo 6. Amós 2:6 dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el 4, no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo, y al pobre lo vendieron por un par de zapatos. Hermanos, que esta acusación del profeta no sea contra ninguno de nosotros. Miren, el que se atreve a decir una simple mentira para preservar su patrimonio, cometerá pecados mayores para obtener lo que él más ama. Y cuando recordamos todas estas cosas, entonces en el corazón del santo se despierta un odio y un aborrecimiento contra esos pecados que parecen menores. Pero quiero dar otra razón más para odiar a estos pecados menores. Miren, el corazón del santo sabe lo que ya aprendimos en Hebreos en el capítulo 9 versículo 22, que sin derramamiento de sangre no hay remisión.
que si nosotros somos salvos y nuestros pecados han sido perdonados, es porque se derramó la sangre de Cristo. La Biblia nos dice que la sangre de Cristo, que la muerte de Cristo fue por nuestros pecados, mayores o menores. Por nuestros pecados que son como el mosquito y por nuestros pecados que son como el camello. Primera de Juan 1:7, el apóstol dice: la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, grandes o pequeños. Hermanos, los pecados menores no se limpian con 3 días de ayuno. Los pecados menores no se limpian con agua bendita. Los pecados menores no se limpiarán en un purgatorio que no existe. Los pecados menores no se limpiarán con azotes, ni con llanto, ni con la bendición de un pastor o de un obispo. La Biblia nos dice que nuestros pecados, incluso los más pequeños, son limpiados con la sangre de Cristo. No hay un solo pecado en nuestro ser que no pueda limpiarse únicamente con la sangre del Cordero de Dios. Hay una historia interesante que a lo mejor forma parte de esas leyendas que surgen en torno a personajes de mucha fama. Se dice que Lutero, cuando estaba en la cama, ya en los últimos estertores de la muerte, se dice que Satanás se le presentó. Y Satanás se le presentó a Lutero con un pergamino muy largo donde estaban escritos todos los pecados de Lutero. Sus pecados escandalosos, sus pensamientos, sus palabras, las cosas mínimas y las cosas más perversas. Y el diablo estaba allí al frente de él, riéndose delante de él, mostrándole eso. Y la historia o la leyenda dice que Lutero, cuando vio esto, en vez de afligirse en su corazón, le habló a Satanás y le dijo: Satanás, pero hay algo que no escribiste allí. Y lo que se te olvidó escribir es esto: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todos nuestros pecados. Y la historia dice que el diablo salió avergonzado de esa alcoba. Sea verdad o sea una leyenda, lo cierto es que todos los pecados del creyente, de la única forma que son limpiados, son por la sangre de Cristo. Pero a lo que voy es esto. Hermanos, ni una mentira piadosa, ni una palabra de enojo, ni un mal pensamiento, ni siquiera una palabra ociosa, ni siquiera una palabra en vano, nada de eso en nosotros no ha sido perdonado, sino solamente por la sangre de Jesucristo. Y si esto es así, que nuestros pecados más simples o cotidianos requirieron de la muerte de Cristo, entonces pensar en ello debe hacernos odiar a esos pecados que parecen muy simples. Hermanos, la historia nos dice que cuando el emperador Julio César fue asesinado, Antonio salió a la calle, la gente estaba muy alborotada, salió a la calle con la chaqueta ensangrentada de su rey y el pueblo reaccionó gritando: maten a los asesinos, maten a los asesinos. Y la turba fue y entraron a las casas de los asesinos, las quemaron con todos los que estaban allí. Nuestros pecados, menores y grandes, son esos asesinos de nuestro Salvador. Por nuestros pecados más simples, nuestros pecados que parecen el mosquito, causaron la muerte del príncipe de gloria. Por lo tanto, debemos levantarnos en indignación contra esos mínimos pecados y exigir su muerte y mortificarlos, como dice la palabra.
Y el corazón de un santo sabe que sus pecados menores pueden alejar el alma de Dios. Mire, una pequeña punzada en el corazón y la persona muere. Un pecado que parece pequeño puede causar la muerte de una persona. Un pecado que parece pequeño es como aquel gesto no pensado con el cual usted recibe a un amigo y su amigo se ofende y la amistad se daña simplemente por un gesto que usted hizo y que a lo mejor no era intencional. Bueno, nuestros pecados más pequeños pueden dañar la relación entre Dios y nosotros. Para Cristo los pecados más pequeños son vistos como grandes rebeliones contra la ley santa de nuestro Dios. Pero para el impío, esos pecadillos parecen cosa insignificante. El impío, junto con Acán, se va a convertir en esclavo de un lingote de oro. El impío, junto con Giezi, va a servir a la injusticia por unas monedas de plata y 2 mudas de ropa. El impío va a transgredir la ley de Dios junto con Adán por una fruta. El impío junto con Esaú va a vender su primogenitura por un simple plato de lentejas. Los corazones impíos no odian a los pecados que parecen pequeños. Ellos pueden odiar a aquellos pecados escandalosos que no solamente violan la ley de Dios, sino que violan la ley humana. Una persona odiaría el homicidio, odiaría el robo, porque estos pecados son castigados por las leyes de los estados. Pero ellos nunca se van a levantar en odio contra aquellos pecados como los pensamientos malos, como las palabras ociosas, como los falsos juramentos cotidianos, como las mentiras, el chisme, las omisiones, las truhanerías o el uso vano del nombre de Dios, porque eso no está condenado por las leyes humanas. El creyente no actúa como el impío, porque él sabe que hay una ley superior. Y quinto, y cuarto, el corazón del santo no solamente aborrece a los pecados que parecen menores, sino que el corazón del santo se levanta contra aquellos pecados que son amados, contra aquellos pecados que están arraigados en nosotros y por los cuales tenemos un gran aprecio. Aquellos pecados que se volvieron una costumbre. Ejemplo muy común de esos pecados cuando decimos, es que yo nací así. Yo nací así, así me hizo Dios y así me quedo. Bueno, eso forma parte de los pecados amados, esos pecados inveterados, arraigados, amarrados, con las cuales hemos crecido y que se han desarrollado en nuestra vida. El santo, el que persigue la santidad de la cual estamos hablando, aborrece incluso esos pecados amados y arraigados en el alma. Escuchen lo que dice el Salmo 18, versículo 23. Dice Salmo 18, 23, fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, de esa maldad amada, de ese pecado que tenía arraigado en su corazón, de ese pecado al cual él más estaba inclinado. El salmista dice que se ha guardado de él. Hermanos, se requiere orar insistentemente al Señor con el fin de ser librados de esos pecados amados, porque ellos no nos dejan tan fácilmente. Por mucho tiempo
querrá estar con nosotros. Se requiere mucha diligencia en el estudio de la ley de Dios, de manera especial en aquellos mandamientos que atacan específicamente a ese pecado arraigado que tenemos nosotros, porque esos pecados ofenden a Dios. Debemos pedirle a Dios: oh Dios, que tu espíritu de santidad me impacte en mi corazón. Miren, ¿cuál fue el pecado más amado de Israel? La idolatría. La idolatría fue el pecado inveterado en esta nación, arraigado, amarrado. Dios frecuentemente tuvo que estar castigándolos a causa del pecado de idolatría. Pero escuchen lo que iba a pasar con este pueblo cuando el Espíritu Santo obrara en ellos de una forma especial, en santidad. Isaías 30:22. Isaías 30:22 dice que cuando Dios enviara su espíritu de santidad sobre el pueblo, odiarían a ese pecado amado. Dice: entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata, de tus ídolos, y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las atraparás como trapo asqueroso. Dicen los especialistas que trapo asqueroso aquí, asimismo como luego en otra parte se dice que nuestras mejores justicias son como trapos de inmundicia, se refiere a esos trapos menstruantes. Para esa época no existía la tecnología que hay. No explico más para no dañarnos el almuerzo. Dice que ese pecado amado, un día, cuando el Espíritu Santo obrara en sus corazones, ellos lo iban a tomar con asco y estaban cubiertos de oro y de plata, porque nuestros pecados amados los tratamos así. Los cubrimos con una belleza y una falsa santidad y decimos: pero hermano, es que usted debe entenderme, es que mi papá era así, mi mamá era así, es que en la cultura donde yo nací era así, entonces yo ya no puedo cambiar. Bueno, lo cubrimos con una cubierta de oro. Bueno, eso que tú has consentido, cuando el Espíritu de Dios obra en tu corazón, tú lo vas a tratar como un trapo inmundo, dice aquí, y le dirás: sal fuera, dice el texto. Mire, cuando el Espíritu de Dios, usando esta palabra, nos impacte con su santidad, a esos pecados amados le vamos a decir: vete de aquí, yo no tengo nada que ver contigo, Dios me ha separado de ti, sal fuera. Y debiéramos hacerlo frecuentemente. No estoy diciendo que practiquemos lo que algunos falsos practicantes de la guerra espiritual hacen. No vamos a echar fuera el espíritu de enojo. Vamos a decirle a nuestro enojo inveterado y amado: no tengo nada que ver contigo, sal de mi vida. Trapo inmundo. No demonio inmundo, sino trapo inmundo, porque ya no lo vas a amar más. Hermanos, el Señor nos conceda en su gracia tener siempre este mismo trato para con nuestros pecados arraigados. Miren, algunos de nosotros con nuestros pecados arraigados podemos hacer lo mismo que hizo Lot, cuando Dios le dijo que saliera de todas esas ciudades que estaban invadidas de pecado, y Lot le dijo a Dios allá en Génesis 19:20: pero déjame quedarme aquí en Zoar, ¿acaso no es una ciudad pequeña? Eso es lo que hacemos muchas veces con nuestros pecados. Señor, déjame tenerlo, llevo 40 años con esto, y quitarlo ya no sería yo si no soy así. Bueno, no se trata de que seas tú, es más, se trata de que no seas tú, sino que sea Cristo en ti. Porque el evangelio es morir a nosotros mismos.
Algunos de nosotros hacemos como hizo David con Absalón. Amamos a nuestro pecado y decimos: traten benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y decimos: pastor, usted puede hablar de todo pecado, pero no hable sobre ese, porque es que es mi pecado amado, es mi Benjamín amado. Hermanos, los corazones impuros se apegan tanto a los pecados que ese pecado se convierte en el objeto de su deleite. Por decir así, es Dalila para su Sansón, Herodías para su Herodes, el dinero para el codicioso Judas, o el sentarse en las primeras sillas como para los fariseos. Y voy a finalizar con una aplicación de esto que hemos visto aquí. Recuerden que lo que estamos analizando es el texto de Hebreos 12:14. Buscad la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y estamos viendo lo que es esta santidad y en qué consiste buscar esta santidad y qué no es buscar esta santidad. Y ya en la lección pasada, en la antepasada y en la de hoy, nuestro corazón ha sido herido por la palabra de Dios, mostrándonos lo que es la verdadera santidad. Y quiero concluir con una aplicación diciéndoles que el corazón del santo, con mucha frecuencia se ve afectado, se ve afligido, se ve apenado y se ve preocupado por su propia vileza. El domingo pasado se me acercaron algunos hermanos muy tristes y acongojados y me dijeron: hermano, es que esto que usted nos está enseñando nos lleva a sentirnos así. Bueno, si es una tristeza según Dios, bendita y deliciosa tristeza, porque la santidad según Dios nos lleva al arrepentimiento, la santidad según Dios nos lleva a la santificación. Miren, el verdadero santo muy frecuentemente está acongojado al ver su propio pecado. ¿Recuerdan a Job? Job era un varón santo, recto, perfecto, justo, temeroso de Dios. No había como él otro santo en la tierra. Y él mismo dijo en Job 44: he aquí, yo soy vil, ¿qué te responderé? Si algún cristiano de nuestro siglo le escuchara al santo Job decir así: es que yo soy vil, ¿qué le dirían? ¿Qué te pasa, Job? ¿Qué pasa con tu fe? Has decaído mucho en la fe. No se te olvide que tú eres un santo. Tu santidad posicional, no te puedes ver como un vil. Tú eres un hijo del Rey de Reyes. Bueno, los santos en ocasiones se ven como viles. Miren, ¿recuerdan a Agur? Sí lo recuerdan. Proverbios capítulo 31. Un proverbio muy hermoso que las hermanas y los hermanos deben estar leyendo, ¿verdad? Agur, un hombre sabio que escribió esos proverbios llenos y cargados de sabiduría. Escuchen lo que este santo hombre dice. Proverbios capítulo, busquemos aquí, pero no lo tengo aquí. En el capítulo 30, versículo 2 y versículo 3. Dice allí en el verso 2: ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre,
Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿De qué se lamenta este sabio hombre? De su brutalidad. Agur, pero todos estos proverbios tan sabios que escribió, él no escribió el 31, sino el 30. Sí, este santo hombre de Dios se lamentaba de su brutalidad. Él dice rudeza. Se consideraba un hombre bruto, pero era sabio. Bueno, los santos en muchas ocasiones, pero en muchas, vamos a lamentarnos de lo que todavía nos falta por alcanzar en sabiduría, y nos vamos a ver como rudos y brutales. Miren, el impío es un brutal, pero él nunca se ve así. Él piensa que es muy sabio, pero los que son sabios se lamentan de que todavía no sean lo suficientemente sabios. Miremos al santo David llorando y angustiado en el Salmo 51, versículo 3, diciendo: porque yo reconozco, no mis equivocaciones, como algunos dicen hoy. Él dice: yo reconozco mis rebeliones. Un santo se ve en rebelión delante de Dios siempre que peca, ya sean pecados como un mosquito, ya sean pecados amados, los vemos así, o ya sean pecados grandes. Y luego, cuando David miró la riqueza del impío, él dijo en el Salmo 73, 22, un santo: tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Interesante que la palabra hebrea que se traduce aquí como bestia, que es behemoth, esta palabra se refiere por lo general a las grandes bestias. Así que, ¿qué es lo que David estaba confesando aquí? Que él era una gran bestia. Y a veces nosotros actuamos así. ¿No han visto al profeta Isaías, tal vez el único hombre santo en su generación, diciendo en Isaías capítulo 6, versículo 5, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey? Vemos a un Daniel, un santo Daniel, un hombre ejemplar en la historia sagrada, confesando sus pecados y los pecados del pueblo y diciendo así, Daniel 9:5, hemos pecado. Mire cómo ve él sus pecados. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. El santo con mucha frecuencia se lamenta de que todavía no sea lo suficientemente santo. Lucas 5, versículo 8, encontramos al apóstol Pedro diciéndole al Señor: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Él también se confesaba así. Mire, el apóstol Pablo, ya hemos visto en Romanos capítulo 7, la declaración que él hace. Un corazón santo se lamenta por aquellos pecados que todavía no ha podido conquistar, por aquellos pecados que todavía no ha podido mortificar. Y mientras haya un solo pecado en nosotros por mortificar, en ocasiones nos vamos a lamentar de nuestra rebeldía y vamos a venir suplicantes al Rey de la Gloria. Una persona santa ve a sus pecados como los verdugos de Cristo. Y tenemos que verlos así. Esas mentirillas tenemos que verla como uno de los que se levantó en el Calvario diciendo: crucifíquenle. Fue uno de los verdugos de Cristo. Miren, cuando un santo peca, mayor, menor o amado,
Cuando un santo peca y mira hacia el cielo, ¿a quién ve? Ve a un Dios que a lo mejor está con el ceño fruncido. Bueno, debe estar con el ceño fruncido. Dios no se agrada de nuestros pecados. Y mira hacia abajo, ¿y a quién ve? A Satanás. Ve a Satanás burlándose de él. Ve a Satanás acusándolo, porque esa es su especialidad. Y mira a su lado, ¿y a quién ve? A los hermanos de luto por su pecado, entristecidos por su maldad. Y mira hacia el mundo, ¿y qué ve? A los impíos ridiculizándolo y burlándose de su fe, que lo conduce a cometer pecados que desagradan a Dios. Todas estas cosas deben hacer que nosotros odiemos a nuestros pecados, amados, pequeños, menores, grandes, toda clase de pecado. El que tiene la santidad de Dios se lamenta, no como el impío. El impío se lamenta por las consecuencias del pecado. El santo se lamenta a causa del pecado mismo que todavía está en él. ¿Preguntas? Hermano Anderson. Pastor Julio, ¿cómo en el proceso que nosotros llevamos de buscar la santidad y al ver el pecado dentro de nosotros, más el pecado que vemos en el mundo, en el ambiente laboral y en muchos lugares de nuestra vida cotidiana, qué debemos recordar o cómo debemos nosotros no concentrar toda nuestra fuerza solo en el pecado, sino al mismo tiempo disfrutar de los medios de gracia que Dios nos da? Sí, realmente la Biblia es un libro que nos muestra ciertas paradojas, ¿no? Por ejemplo, por un lado nos muestra la soberanía de Dios, ¿cierto? Que Dios es soberano y Él hace todo y que no hay nada que pase en este mundo si no ha sido determinado por Dios, pero a la misma vez la Biblia nos muestra la responsabilidad que tiene el hombre y que el hombre sufre las consecuencias de sus actos que ya estuvieron predeterminados por Dios. No entendemos eso. De la misma forma, las Sagradas Escrituras a los salvos los llama justos y los llama santos. El apóstol Pablo le escribe las cartas a muchas de las iglesias y él trata a los hermanos como santos y como justos. Nosotros tenemos, los que somos salvos, los que hemos sido renacidos, tenemos la seguridad de nuestra salvación. El Señor Jesús nos dijo que todos aquellos que creen en Él tienen vida eterna y no perecerán jamás. Y el cristiano está llamado a gozarse y a deleitarse en esa gracia que lo ha salvado de una forma segura. Pero a la misma vez, la Biblia nos da muchos mandatos y exhortaciones para que revisemos nuestra fe, ¿cierto? Para que arraiguemos o fortalezcamos en nosotros esa gracia, para que crezcamos en gracia. Así que parecieran ser dos cosas que no combinan, pero como decía Spurgeon, los santos van al cielo gozosos, pero a la misma vez temblando. Así que son dos cosas que siempre nos van a acompañar aquí. El gozo y el deleite de saber lo que Dios en su gracia hizo por nosotros, está haciendo por nosotros, hará por nosotros, pero a la misma vez la congoja y la aflicción de que todavía en nosotros haya pecado residual contra el cual hay que luchar. Sí, Pastor Sergio. Yo quisiera mencionar un pecado menor y un pecado amado y exhortar a la congregación para luchar y mortificarlos. El pecado menor que quiero mencionar es la impuntualidad. La impuntualidad.
hay muchos hermanos que tienen 10, 20 años de vida cristiana y son tan impuntuales como antes de convertirse. Ellos no han meditado lo suficiente sobre este pecado, entre comillas, menor, no lo consideran pecado y no han hecho lo que deben hacer por mortificarlo. Así que este es un pecado menor que trae mucha deshonra al nombre del Señor Jesucristo y que los cristianos deberíamos erradicar de nuestras vidas. Así que exhorto a los hermanos que todavía andan en el pecado de la impuntualidad a reflexionar sobre él. Y el pecado amado o inveterado es la vestimenta inadecuada, la vestimenta impúdica, la vestimenta inadecuada, especialmente las hermanas. Las hermanas tienen un pecado amado que es vestirse a la usanza del mundo. Ellas no son capaces de desprenderse de ese pecado. Bueno, sí son capaces, pero no quieren desprenderse de ese pecado. ¿Por qué? Porque en la iglesia se les enseña públicamente, en privado se les amonesta, se les dice una y otra vez, y cuando se les enseña y se les amonesta, al domingo siguiente vienen bien vestidas, al domingo siguiente vienen bien vestidas, pero al tercer domingo ya vienen otra vez mal vestidas, o no solamente vienen al culto mal vestidas, sino andan en su vida normal mal vestidas. Mal vestidas es usando camiseticas de tiritas, camiseticas muy apretadas que dejan ver la figura demasiado, pantalones muy apretados, pantalones descaderados, pantalones a la usanza del mundo. Y ellas no han querido dejar ese pecado. Ese pecado es un pecado muy amado por las mujeres. Y ellas no han querido dejar ese pecado. Y quiera Dios que no se mueran así. Que cada vez haya más hermanas valientes. Aquí en esta congregación está aumentando el número de las valientes. Yo soy testigo. Está aumentando el número de las mujeres valientes que quieren dejar de vestirse a la usanza del mundo. Pero ese es un pecado muy amado por las mujeres que deben mortificar. Gracias, Pastor Sergio. Si no hay más participaciones, sí. Buenos días. Pastor, yo tengo una inquietud de esta palabra, que esto hasta en los cristianos no es común, pero sí hay muchos que como que todavía están relacionados con esta palabra, y significa, la palabra quiere decir que, ¿qué es mentira piadosa? Esa es la pregunta mía. Y la segunda pregunta, ¿qué tiene que ver los pecados capitales con nosotros los cristianos? Como cosa que dice la palabra que el pecado es pecado y no es. Ok, sí. Como dijimos en la introducción al segundo punto, íbamos a usar el nombre menores en el sentido de establecer la comparación con aquellos pecados que causan mucho escándalo, que son muy aborrecidos, que son muy monstruosos, ¿no? Dentro de eso, bueno, tenemos al pecado sexual y la Biblia, el apóstol Pablo en primera a Corintios pone a esta clase de pecado como en una categoría especial, ¿cierto? Consideramos como pecados, muy grandes, aquellos por los cuales la ley exigía la muerte del infractor. Estaban otros sobre los cuales la ley no exigía eso, no obstante, eran pecados. Y no obstante, por un solo pecado, así parezca lo más pequeño, el alma se condena en el infierno. La Biblia dice, el alma que pecare esa morirá, ¿cierto? Entonces, el impío, la persona no renacida, aunque haya cometido solo un pecado en su vida, y este pecado sea aparentemente insignificante, le espera el infierno, porque todo pecado es digno del infierno, y en ese sentido no hay pecado pequeño o no hay pecado grande. Ya ahora, Pastor, disculpe, entonces yo creo que nosotros como cristianos debemos de sacarnos de la mente esa idea de esos pecados piadosos, esas mentiras piadosas, porque es que sí, para nosotros eso no debe existir, me imagino yo. Ok, el término mentira piadosa, bueno, no creo que sea un término usado por cristianos, porque ninguna mentira puede ser piadosa.
ya que ella es violación de la santa ley de Dios. En nuestra mente, afectada todavía por el pecado, pensamos que algunas mentiras las vemos como mentirillas, como pequeñas mentiras que no tienen gran repercusión, como cuando hacemos una broma, ¿cierto? Pero bueno, todo eso es mentira y todo eso hay que erradicarlo de nosotros. Vamos a dar gracias al Señor y terminamos aquí. Bendito Dios, Padre nuestro, te damos gracias por la continuación de este estudio sobre Hebreos, especialmente sobre el tema de buscar la santidad. Gracias, Señor, porque cada vez que estamos estudiando este tema, nos damos cuenta de que nuestra lucha es más grande de lo que pensábamos. Que cazar la santidad, perseguir la santidad, es algo que requiere todavía mucho más. Pero Dios, gracias, porque tú eres el que estás produciendo en nosotros tanto el querer como el hacer, por tu perfecta voluntad. Y una de las formas en las cuales tú produces en nosotros este querer y hacer es por medio de la palabra, por medio de estos estudios que estamos haciendo, en los cuales tu Espíritu de gracia nos muestra que todavía tenemos mucho que conquistar en nuestras vidas. Todavía nuestro pecado residual es muy grande y tenemos que trabajar en mortificarlos. Concédenos, Dios, tener ese espíritu de santidad de una forma especial, que brille, que reluzca en nosotros y que tu Espíritu Santo nos lleve a vernos así como se veían los santos en la Biblia. Que podamos ver nuestra gloriosa posición en Cristo, nuestro estado de seguridad eterna, pero a la misma vez nuestra miseria al todavía tener en nosotros rebeliones contra ti, como son todos los pecados que hacemos. Permítenos, Dios, que al pecado que parece ser el más pequeño, el más insignificante, lo veamos como un gran ogro que se levantó como un verdugo contra Cristo para crucificarlo. Y que al verlo así, tú nos lleves a andar más en santidad para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.